Hola mi gente, buenas noches donde sean noches, buenas tardes donde sean tardes y buenos días donde sean días. Yo no sé de qué parte nos ven y nos escuchan, pero aquí su servidora Lucy Santiago de la mano con Lucy le está dando la bienvenida. Me pongo aquí de pie para darle las gracias por sintonizarnos y bueno, y aquí con mi compañero, mi café con leche, Robert Rosado. Robert, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Para mí siempre es un gran placer tener la oportunidad de saludarlos, estar en sus hogares y estar aquí conversando con todos ustedes y con nuestros invitados y además con esta persona tan maravillosa que es Lucy Santiago. ¿Y qué tal mis amores? Le cuento que hemos tenido una semana de mucho ajetreo. Esta semana ha sido súper intensa porque pues ya el sábado pasado tuvimos la excelente presentación en el William B. Mosto Cultural Center de nuestro premiado de Premio Arte Internacional, valga la redundancia. Pablo Jesús Gato, fue todo un éxito, mi gente. Los que se la perdieron, bueno, pues se tienen que apuntar para la próxima. No, o lo pueden ver con los videos. No, y también pueden apuntarse para la próxima porque pues cuando se dan esas oportunidades para que estén pendientes y bueno, y eso sí le quiero decir, tengo un hueso que picar porque hay personas que me escribieron y me dijeron, ay Lucy, pero usted no me mandó una invitación. Y yo le voy a decir esto, ¿para qué están las redes sociales, señores? Imagínense si uno tiene más de 2,000 o 3,000 o 4,000 contactos, imagínense si uno le fuera a enviar mensajito a todos ustedes. Oye, pero y uno trabaja y uno tiene cosas que hacer y uno tiene que ir al supermercado y tiene que limpiar y hay cosas que hacer, no me puedo sentar todo el tiempo. O sea, yo los amo y los adoro, pero caramba, no me hagan esas cosas porque ¿para qué están las redes sociales y para qué decimos que somos gente moderna? Díganme ustedes, ¿para qué están las redes sociales si no las vamos a utilizar? ¿Verdad? Y además la promoción se hizo con tiempo amplio. Exacto. Se compartió por las redes sociales de Lucy, por todas, al igual que se compartieron por las mías. Yo creo que no hay excusa de ustedes no estar presentes, pero para la próxima sí lo esperamos. Sí, no, quienes me escribieron, porque pues, yo los quiero y los adoro a todos ustedes saben que yo los quiero muchísimo, pero cuando me escriben esas cosas, pues, y me engarrota porque yo digo, pero sí, estamos compartiendo toda la información y para eso son las redes sociales. Por otro lado, ya llegaron, pues la lista ha estado llegando, ¿verdad? De las personas que los jueces han seleccionado para ser premiados de Premio Arte Internacional y el día 1 de septiembre, que es Labor Day, vamos a hacer una edición especial donde vamos a leer la lista de todos los que van a ser galardonados. Como siempre, ustedes saben que tenemos a nuestro padrino, pues el queridísimo Franco Galesio, que siempre va a estar con nosotros. Él es nuestro padrino, él es nuestro host y siempre va a estar con nosotros. Así que pues él va a estar ahí y también le vamos a estar anunciando quién va a ser la persona que vamos a estar reconociendo este año, quién va a ser honorado, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos los que están. Gracias Marisa que está con nosotros, muchas gracias. Y bueno, no podemos nada más que decir que siempre, todos los martes, como siempre, estamos de fiesta, ¿no es cierto? Siempre estamos de fiesta, de lujo, y yo quiero que ustedes me ayuden a darle la bienvenida a nuestro invitado máximo hoy en un día tan especial que es el día que se celebra a los actores a nivel internacional y este caballero, más allá pues de ser
actor, comediante, el host de Hola mi gente, es un gran ser humano. Es escritor, bueno, también, y yo no sé, a lo mejor él es un hermanito de Lucy, como decimos, un jack of all trades and master of none. Hermanito mío, hacemos muchas cosas. Tratamos, como dice. Eso, pero vamos a darle la bienvenida. Pero tú sabes que él es el niño mimado de Mayagüez. Ah, sí, no, espérate, porque yo tengo muchas preguntas para él en ese aspecto, pero espérate, vamos a darle la bienvenida, espérate, vamos a buscar aquí con bombas y platillos, ¿verdad? Vamos a sonar ahí otra vez y los aplausos. A ver, a nuestro Roberto. Qué bueno, qué honor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no tan bien como ustedes ni como el señor ahí, Robert Rosado y Lucy Santiago. Saludos a ambos, qué honor. Aquí estamos dándote la bienvenida, poniéndonos de pie para ti y gracias a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Le damos la bienvenida y bueno, Roberto, gracias por haber sacado de tu tiempo, tu agenda tan apretada y estar con nosotros. Y también te quiero decir, compañero, ya sé que también eres actor. Felicidades en el Día del Actor Internacional y a todos los compañeros de actores y actrices, felicidades. Mira, Lucy, gracias por esas lindas palabras y a Robert, mi tocayo, Robert Rosado. Gracias por esas lindas palabras. Mira, yo no me considero ni actor ni nada. Yo creo que eso es un título muy grande. Yo creo que el público es que decide si tú eres actor, si tú eres influencer, lo que fuera, ¿verdad? Pero le agradezco y también para ti, para Rob y para el público, ¿verdad? Muchas felicidades y a todos los que son actores y actrices de teatro. Sí, mira qué bien. Más o menos, Roberto, llévanos a tu niñez porque tengo entendido que tienes un gran sentido de humor y siempre fuiste pícaro desde chico. No, pues si se le nota en la cara, no le ves la carita de pícaro. ¿A qué se debió eso? ¿Y quién en tu familia, aunque tienes unos hermanos que todo le gusta el vacilón, la bachata y la broma, pero ¿de dónde viene ese sentido de humor tan bonito de ustedes? Mira, Robert, gracias por la pregunta. Fíjate, yo comencé en el año 1980 aproximadamente, antes de que muriera don Luis Vigoró, porque en ese tiempo yo vivía en Mayagüez, yo estaba terminando la escuela superior, la intermedia superior, y antes de que muriera Luis en el 1983, ya yo estaba haciendo mis pininos en lo que era los stand comedy, lo que era show en los centros comunales, en el Centro Cultural de Mayagüez, donde está el Teatro Yagüez. Hice muchos pininos de comedia. En ese tiempo yo no escribía libretos, no hacía nada de esas cosas. Todo era improvisado. Y lo que hacía eran comedias sketch, lo que le llaman sketch cómico, de la época de los cacucómicos, de la época de Machuchal, ese tipo de comedia. Lo que hacía era que los imitaba, pero no era todo improvisado con un público que vivía en el mismo residencial, que lo hacía en la parte de atrás de mi casa y la gente iba a ver los shows, se ponían las cortinas de baño y ahí se ponían, ahí se hacían todos los shows. Y ahí empecé haciendo estos tipos de pininos, centros comunales, teatro, comedia. Me contrataron para hacer una obra de teatro como actor. Yo no sé si el director se le ocurrió verme la cara de actor en ese tiempo y me dijo que yo cualificaba para ser un personaje. Hice una obra muy buena que se llama Mi amigo el duende de Flavia Lugo. Luego hice teatro con otros productores y así fui incorporándome. Y para hacer el cuento mucho más corto, Robert, luego pues paso a hacer lo que es un programa de juego aquí en Mayagüez en mi casa, que se llamaba Participa, Juega y Gana, que era un programa de juegos donde yo escribía los libretos. Entonces yo le decía a mi papá que me regalara, aunque yo se lo cogía sin avisar, las cajitas donde se ponían las botellas, que eso tenía como unas divisiones en cartón para poner las botellas. Pues yo quitaba esos cartones, los cortaba y ahí hacía las secciones de preguntas para el programa de juego que se me ocurrió inventar, de ponerle Participa, Juega y Gana.
Y por ahí seguí así, creando diferentes cosas hasta que en el 1988-89 aproximadamente me voy para San Juan a un trabajo en un restaurante que se llama el Restaurant Fornus en Miramar, que ya no está. Hago el rol ahí de mozo, ayudante de mozo. Luego se me ocurre estudiar en la Academia de Ofelia de Acosta cuando estaba en la calle del Parque en la 23, en el año 89. Ahí conozco a Ofelia de Acosta, Santiago García Ortega, y que me dio dicción por muchos años. Y también a Luis Caballero, que es el que escribió la película de Roberto Clemente. Y ahí empecé yo a hacer diferentes cositas, diferentes ocurrencias hasta que me graduó. Y entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Empiezo a hacer teatro, comedia, show, escribo obras de teatro para entretenerme nada más, hasta que Lucy y Robert, y para hacer el cuento mucho más corto y para abreviar, ya entonces hace 3 años se me ocurre hacer Hello, mi gente, que es un programa de entrevista que ya llevamos 3 años, 5 meses al aire, donde tengo el honor de entrevistar a artistas de la televisión, de cine, radio y teatro, y cualquier persona que quiera ser entrevistado, que escribieron un libro, pacientes de cáncer, pacientes que necesitaban ayuda económica para sustentarse en alguna forma. Y pues empecé por ahí, Robert. Yo creo, no sé si te contesté la pregunta, pero es un resumen más o menos de mi trayectoria. Bueno, es que es muy importante que las personas sepan tu trayectoria, tu formación, porque siempre eres tú quien hace con tu equipo, y vamos a saludar a cada cual de tu equipo uno por uno, que hacen un trabajo tan excelente en buscar y encontrar información, cosa que hacemos nosotros aquí, y saber de dónde es y cómo lo hace y cuál es tu secreto, como decía el gran cantante salsero también, Frankie Ruiz, que es descendiente de la familia de Mayagüez, igual que eres tú. Y la verdad que es muy impresionante saber, porque cada vez que tú estás entrevistando y hablando con alguien, tú siempre traes la picardía de ese buen humor, de que le saca punta a las cosas, y uno tiene que estar siempre a la viva contigo. Tiene que estar pilas, pero hoy él es el que está en la silla caliente. ¿Hay algún miembro de la familia que tú viste eso y quisiste imitar ese carácter? Mira, yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que yo empiezo a hacerlo por voluntad propia. Como te dije, en Mayagüez, un residencial Carmen en Mayagüez, la gente que conoce de Mayagüez. Y yo hacía los shows en la escalera. Los asientos donde la gente subía y bajaba, ahí se sentaba el público a hacer los shows. Mi papá era muy estricto, no nos permitía hacer más de ahí porque nosotros vivíamos en un sitio muy caliente, en el residencial, donde después lamentablemente fungía todo lo que es el mundo de la droga. Pero ahí entonces mi papá era muy estricto y mi papá era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y ahí empiezo a hacer, pero mis hermanos se incorporan luego conmigo en las comedias al verme. Cuando se miraban por la ventana, me dice, hay un loco, hay un payaso ahí haciendo que moriquetas y bobería, por no decir la otra palabra. Y entonces ellos empezaron a entrar conmigo, Jorge Luis Mata, que le envió un abrazo, y mi hermano William, y ellos empezaron conmigo, pero empezamos a hacer Robert, las comedias estas de Popeye, de Chapulín Colorado, estos tipos de comedias que era de esa época, de los 80, porque vuelvo y repito, yo no escribía, yo no hacía nada inventado por mí. Eso vino después, pero las producciones mías vinieron mucho después cuando vine a San Juan. Pero si alguien me motivó, me ayudó, yo creo que fui yo mismo de alguna forma, claro, influenciado por estos grandes actores y productores y animadores de la televisión de la época. Definitivamente, porque en aquel entonces, pues claro, la televisión era muy diferente. Yo digo y muy sana. Era un poquito más sana y era un poquito como que más educativa y como que le daba un poquito más de formación a uno en algunas cosas.
en ese aspecto. Vamos a ver que tenemos aquí varias gente. Espérate, porque tú sabes que si no saludamos a la gente, después se me enojan. Aquí está Maritza González Cintrón. Gracias, Maritza. Dice, hoy esta entrevista no me la pierdo. Saludos a Lucy, a Roberto y a Roberto. Así que gracias, Maritza, por estar con nosotros. A Rosa Arroyo. Rosa, que dice buenas noches. Saludos a Roberto, tremendo productor. A Félix Disla, gracias Félix por estar con nosotros, te da saludos. Y aquí tenemos a Landaverde. Espérate un momentito porque Rafael Landaverde de Salvador. Sí, aquí él escribió bastante. Espérate un momentito porque tú sabes que las letras son chiquitas. Para más en colmo, tú que haces esto, ¿sabes? O sea, es que te la están poniendo chiquitita. Nos ponen las letras chiquitas. Nosotros podemos ver aquí, dice saludos Lucy y Robert, y un saludo muy especial a mi gran amigo y compañero de trabajo de Hello mi gente, Roberto Matos Rivera, quien estimo y valoro y lo tengo en un respeto y admiración. El saludo es de parte del productor artístico y presentador del programa Grandes Estrellas con amigo Land, Grandes Estrellas desde El Salvador. Muchos éxitos para todos ustedes. Excelente entrevista. Los felicito, amigos. Vamos a ver. Tenemos a Héctor Hoyos. Dice muchas felicidades al artista invitado Roberto Matos. Tenemos a Edison Carrera, que también entró y dejó un saludito, pero se tuvo que ir. Dice aquí que lo siente, que se tuvo que ir porque está en ensayos de una obra que están haciendo. Y aquí vuelve otra vez Rosa, vamos a ver. Y Carlos Junior, gracias Carlos, que está con nosotros. Saludos, gente buena y hermosa. Felicidades en este Día Internacional de Actrices y Actores. Qué bueno que entrevistan a Roberto Matos Rivera. Es un excelente profesional, siempre busca dar visibilidad a cada obrero del arte y la cultura, algo que necesitamos como colectivo y como industria. Eso es muy cierto. Todos tenemos que trabajar en eso, porque esto hacemos aquí nosotros también. Un abrazo. Dice aquí Rosa Arroyo que eres lo máximo. Gracias, Rosa. Madeleine Pimentel, saludos a todos y a su invitado. A ver qué más. Estoy tratando de leer a todos lo más que pueda. Y a Olga Camil también. Gracias, Olga. Olga Camil es una actriz de acá, de nosotros. Ella es dominicana. Del patio. Vive en Nueva York, y gracias Olga, porque yo sé que ellas están ensayando una obra también. Ella me dijo que iban a hacer todo lo posible por entrar, a pesar de que también están en sus ensayos y sus cosas. Gracias por estar. Y bueno, y felicidades, vuelvo y repito, felicidades a todos los actores y todas las actrices en este Día Internacional del Actor y la Actriz Internacional. Felicidades a todos y gracias por el trabajo que ustedes hacen. Roberto, vamos a continuar porque yo sé que tú eres de Mayagüez. Mi familia, tengo parte de mi familia que son de Mayagüez, y yo quiero que me hables un poquito de ese pueblo tan lindo de Mayagüez. Yo tengo familia, mi madre es de Lajas, pero también tenemos parte de la familia que viven en Mayagüez, y un enamorado que tuve que vivía en Mayagüez. Uy, pero eso, bolón. Pero vámonos a un pequeño comercial, y ese tema lo tomamos cuando vengamos del comercial, ¿te parece? Seguro que sí. Gracias, Lucy. Ya, vámonos a un pequeño comercial, mi gente. No se vayan para ninguna parte. Ustedes quédense ahí, que ya regresamos. Tú estás escuchando Onda Latina, tu mejor conexión vía online. Onda Latina, tu radio, tu música. Te saluda Lucy y te invito a que pases una noche de bohemia con la mejor música romántica de todos los tiempos, solamente por Onda Latina, tu radio, tu música.
Aquí estamos de regreso gracias a José Miguel Vázquez, un actor, compañero también, que está poniendo aquí, dice, felicidades a los tres y sigan para adelante, pero estamos en ensayo. Y tenemos a Mili Rivera de Puerto Rico. Hola Mili, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Saludos a Lucy, a Robert. Mis respetos al entrevistado, señor Matos, bienvenido. Y bueno, pues vamos a continuar aquí y estuvimos hablando, ¿verdad? Quiero que me hables de ese pueblo tan hermoso de Mayagüez. Los recuerdos tuyos de la infancia. Tus recuerdos de esas travesuras de infantil que hiciste hasta ya tu adolescencia y lo demás historia. Mira, Robert, Lucy, si me pongo a hablar de mis travesuras, Lucy me va a suspender en el programa al aire. No, todo es válido. Voy a decir lo que se puede decir al aire. Yo de verdad que yo viví mucho en Mayagüez desde que nací hasta los 19 o 20 años. Vuelvo y te repito, después me incorporo a San Juan. Pero Mayagüez, aparte de ser una ciudad hermosa, la ciudad del mango, a quien le envío un gran saludo a Rosa Arroyo de Mayagüez, que también nos auspicia en el programa. Rosa querida, gracias, y también a Rafael Landaverde de El Salvador, que es coanimador de mi programa, también productor artístico, y a toda la gente que me conoce, y a Carlito González Jr. Felicidades, Carlito, del día del actor. Pero Mayagüez es bonito, Lucy, Robert. Es una ciudad que me dio mucho, que me formó como profesional, si es que lo podemos llamar así que yo sea, ¿verdad? Pero también fue un pueblo muy difícil para criar, por lo que te expliqué ahorita, referente al mundo en que se vivía allí. Las distracciones. El mundo, que yo no voy a sentarme aquí a decir algo en contra de Mayagüez, de mi Mayagüez querido. No. Pero sí, es un todo. Hubo momentos buenos. Estudié en la escuela Theodore Roosevelt en Mayagüez, de la escuela elemental, luego pasó a la María Dolores Faría en la intermedia, luego la José de Diego en Mayagüez, y luego de ahí entonces que yo iba a seguir la universidad por situaciones familiares y personales económicas, pues entonces me deciden traer a San Juan para poder trabajar y sustentarme. Cuando vine aquí a San Juan, pues fue muy difícil porque mis padres estaban vivos, mis hermanas estaban en Mayagüez, yo tenía la mente en San Juan, pero también tenía la mente en Mayagüez, mis hermanos y mi familia. Y entonces pues yo decidí hablar con el dueño del apartamento, a quien le envío un saludo, William Cancel, que hoy en día es el dueño donde yo vivo actualmente por 35 años. Y él fue la persona que me dio la oportunidad y me dije, mira, yo me quiero traer a mi familia. Y me traje a mi familia, pagaba 2 rentas, la de ellos y la mía, le amueblé la casa. Y en el 92 muere mi papá, en el 93 muere mi madre. Mi papá muere debido a... Mi papá padecía de asma crónica. En ese tiempo le decían fatiga. Y entonces él murió sentado, porque papi no podía dormir en una cama. Tenía que dormir con un sofá, con una almohada en esta posición para poder respirar. Y mi papá se estaba despidiendo de una señora donde lo estaba cuidando y ahí murió. Y mi mamá murió en la calle Loíza. Se cayó, se resbaló y se dio en la cabeza con un filo de cemento en el balcón. Y ahí entonces, pues, 92, 93, que ya para esa fecha ya yo estaba haciendo mis pininos. Y ya entonces, pues, ya había terminado el básico y el taller en la Academia de Ofelia de Acosta, que en paz descanse. Muere Santiago García Ortega, muere Ofelia de Acosta. Entonces me quedé, ¿qué iba a hacer ahora? Porque yo quería seguir con otras cosas. Pero el destino me reparó, Lucy y Robert me reparó crear, porque si no iba a depender de los productores de teatro que me dieran las oportunidades. Y en este ambiente, y Lucy, usted lo sabe, igual que Robert, hay que crear nuestros propios trabajos, que es lo que ustedes están haciendo hoy en día para quizá poder mantenerse, que hoy le llaman influencer, pero nada. Pero quise hacer un contenido, y con esto termino en esta pregunta, quise hacer contenido que tuviese un mensaje el programa, porque, y Lucy lo sabe, no es entrevistar por entrevistar. No. Es conocer al artista más allá de su trayectoria profesional, conocer cómo piensa, en las preguntas capciosas, en las preguntas que nadie pregunta, porque en la televisión y en la radio no hay oportunidades para tú entrevistar a un artista 2 horas en el aire, y va para poner videos de su trayectoria.
y tal vez la confianza que los artistas y el público me dan a mí, me han dado por 3 años. Ha sido un trabajo muy titánico, muy titánico. Yo empecé por Facebook regularmente, no tenía stream, hasta que mi gran amigo Diego Rodríguez Oquendo, que es el director de cámara de mi programa, me dijo, mira, hay un stream que tú puedes hacer contenido. Y ahí empecé. Llevo 3 años haciéndolo, mejor dicho, 2 años y medio haciéndolo por el stream y 1 año por Facebook, que después te contaré, pues te vas a reír y Robert te van a reír de esta parte, a quien yo entrevisté por segunda vez y por qué se me ocurre entrevistar a esta artista. Ay, señor, no me irán a levantar la mano, ¿verdad? No. Mira, cuando yo entrevisté a Lucy, perdóname que yo te tire esto al aire, cuando yo entrevisté a Lucy, gracias a Carlito González Jr., que para mí fue una experiencia muy hermosa entrevistar a Lucy, por lo grado de humildad que tiene, pero me reí mucho. Yo creo que, yo no sé si Lucy me dirá, pero para mí fue una entrevista muy hermosa, porque tuve el honor de conocer más allá quién era Lucy Santiago, más de ser una profesional. Y así han sido todos los artistas. 2 artistas que he tenido el honor de entrevistar han salido de esa forma. Y recuérdate, Lucy, tú lo sabes, y Robert, que un presentador, si no aprende del invitado, debería retirarse. Yo creo que todo presentador, la idea de entrevistar es que aprendamos del invitado, ¿verdad? Porque nosotros somos un medio, ¿cómo se llama? Un parcho, una parte, pero quien es el protagonista es el invitado, ¿verdad? De alguna forma. Y así se ha llevado el programa por 3 años y 5 meses, que si me preguntas a mí, Robert y Lucy, si tú me preguntas a mí, ¿cómo rayos yo puedo haber tenido un programa por 3 años y 5 meses al aire? Es una buena pregunta, que es difícil que yo te la pueda contestar, porque uno nunca piensa que en este medio uno pueda lograr y durar tanto tiempo en el aire. Es muy difícil, muy difícil. Sí, es muy riguroso el trabajo, porque cuando nosotros empezamos, pues Lucy era la que estaba al frente y yo era el stage manager, ¿no? Yo aquí buscaba ponía en línea a las personas que íbamos a entrevistar, haciendo seña a Lucy para que se moviera para acá, para allá, hasta que Lucy un día dice, no, déjate de esto, ven para el frente. Y entonces aquí me tiene atado a ustedes y encariñado con todos ustedes. Es que esto es una labor titánica, o sea, cuando uno comienza a empezar a hacer todas estas cosas, más uno, ¿verdad? A estos años de uno, que uno no tiene la tecnología, porque nosotros no nos criamos con la tecnología. Entonces, esa es mi pregunta para ti. ¿Qué tan difícil ha sido para ti esta tecnología al iniciarte? Porque pues nosotros no nacimos con un celular ni una computadora, o sea, contrario a mis nietos nada más hacen así. Ya piden la computadora. Entonces, porque para mí fue un gran reto. ¿Qué reto fue para ti iniciar esto? Mira, Lucy, Robert, es una buena pregunta, nunca me la habían preguntado. Bueno, es que nunca me han entrevistado tantas veces, tampoco, porque yo no utilizo ese medio, porque bueno, me dedico a hacer otras cosas, a veces no se me da esas oportunidades, de las cuales a Lucy le agradezco y a Robert. Contestándote la pregunta, esta plataforma tiene 2 ventajas, o 2 sacos, ¿verdad? Que te das a conocer, es una plataforma donde tú puedes, sin mucho recurso económico, poder transmitir sin utilizar mucha escenografía, muchas luces, mucho costo de producción. Claro, pagas lo que es la internet, quizás el streaming de alguna forma, pero es un trabajo muy titánico porque tiene unos asuntos muy técnicos que usted lo sabe, Lucy, que es muy difícil, que cuando se va la luz, se va la internet, se congela el invitado, etcétera, 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 que en vivo, como decía don Héctor Marcano, en vivo cualquier cosa puede pasar. No es un programa grabado. Si este programa fuera grabado, todos los errores que hubiese Lucy cometido en el aire lo editaba. Pero en vivo era como salía. Entonces, Hello, mi gente, tiene esa cuestión donde lo hacemos en vivo y cualquier cosa que pasa, de momento se va la luz. Yo he tenido un programa en vivo, me pasó en estos días, estábamos entrevistando a Elton Fernández, que es Elton Fernández es el dueño de la compañía de baile de México.
ellos tienen una compañía de teatro allá, y estábamos entrevistando a los bailarines de la obra Vaselina, el musical, y estaba Rafael Landaverde conmigo. Y yo digo, Rafael, quiero que me acompañe porque acá en Puerto Rico tengo un problema con el sistema eléctrico, porque aquí estaba lloviendo, se iba a ir la luz. Y efectivamente, si no hubiera estado Rafael conmigo coanimando, él desde su casa y yo en la mía, él se quedó en el programa con los niños porque yo me fui del aire, porque se me fue el sistema eléctrico y no se pudo poner ningún video ni nada de que ya estaba preparado de los invitados y tuvo que hacer la conversación con los niños. Él solo, lo vi grabado, se votó. Rafael, le agradezco mucho por eso. Pero vuelvo y repito, hacer eso en vivo puede pasar. Ahora mismo puede pasar, ¿verdad? Digo. Sí, no, cállate. Nosotros hemos tenido entrevistas que yo las he tenido que terminar con el teléfono en la mano porque, pero eso es lo que le da. Yo pienso, Roberto, y corrígeme tú si yo estoy equivocada y cualquiera que quiera comentar puede decirlo, que ese es el éxito que nos ha dado a nosotros hacer este tipo de trabajo como lo hacemos, porque ¿qué pasa? El público ya está ávido de tanta falsedad, porque lo que nos venden en la televisión es un mundo perfecto que no existe. Porque todos sabemos que la televisión es un cartoncito pintado. Y esa perfección que nos venden, esas modelos, o sea, nada de eso es realidad, señores, despierten. Entonces, esto es la realidad. Cuando se nos va la luz, cuando el entrevistado se nos queda frisado, muchas veces cuando nosotros nos quedamos sin frisados o nos quedamos sin audio o se nos va la imagen o empiezan a saltar cosas. Yo hasta hace poco, que no, si ustedes ven mi programa van a ver ahora, verdad, aquí con nosotros teníamos un cuadrito que me salía y yo no sabía qué caramba era eso hasta que figuré cómo sacarlo, pero eso es la veracidad, lo que es la vida, señores, no es perfecta, no podemos estar vendiendo una cosa que no es. Y bueno, y yo siempre me gusta decirlo y me da mucho orgullo decirlo, no somos Telemundo ni Univisión, pero somos de la mano con Lucy. Sí, pero también nosotros hacemos una cosa que yo creo que es fascinante, que nosotros le damos el lugar que se merece el artista. Lo dejamos hablar, lo dejamos que se desarrolle, dejamos que tengan su propia personalidad. Ninguno de nosotros dos tenemos ego, gracias a Dios. No somos más importantes que el invitado, porque para eso es el programa, para que sepan de ustedes, porque ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Nosotros aprendemos de cada invitado más cuando empezamos la conversación. Cuando terminamos, ya sabemos un mundo que desconocíamos. Y párate ahí que vamos a comerciales y luego conversamos. Te haré otras preguntas. A ver, no, ustedes no se vayan corriendito, tienen unos segunditos porque si le hace falta la agüita, lo que sea, vayan y búsquenla que venimos corriendo. No se vayan, ya venimos. Ven a visitarnos en la Fortaleza Market Street, donde encontrarás las semitas más deliciosas del mundo y la mejor comida mexicana del área triestatal. 32 Market Street, Passaic, New Jersey. Y contáctanos al 973-594-1110. Te esperamos. También tenemos servicio de delivery, Grubhub, DoorDash y Uber Eats. Y bueno, aquí estamos de regreso. Tú tienes, él tiene su homework, ¿tú sabes? No, yo hago mi tarea, Él hace su tarea, él tiene sus preguntitas aquí. Sí, yo quisiera que nos hablara un poco, ¿verdad? Porque tengo aquí en mis notas que tú tenías un programa
con tus hermanos que se llamaba A Reír con los Hermanos Matos. Háblanos de eso, por favor. Mira, A Reír con los Hermanos Matos, porque yo siempre trataba de utilizar la marca Matos como una marca. A Reír con los Hermanos Matos, Producciones Matos, los Matos de la Risa. Siempre utilizaba los Matos como un gancho, ¿verdad? Lo mismo que pasaba con Chapulín Colorado, que utilizaba la CH como marca, igual que Rafael con la P. Y entonces nosotros, a mí se me ocurre, cuando digo nosotros, estamos hablando de mis hermanos, buscar un título comercial para que el público te vaya a ver no es tan fácil, porque el título hace que el público te vaya a ver en teatro, porque el público no sabe de qué es la obra, de qué es el libreto. O sea, tienen que utilizar una marca. Entonces yo creo que cuando pones un número comercial, que lo hizo por muchos años nuestro Carlos Ferrari, que Dios lo tenga en la gloria, Carlos Ferrari utilizaba las marcas de las obras como gancho, los títulos como gancho publicitario. Entonces, pues Matos utilizaba ese propósito. Entonces, a mí se me ocurre hacer un libreto de las cosas que se me han ocurrido, Lucy y Robert, en mi vida, hacer un libreto sketch, lo que le llaman sketch, que son segmentos cortos de comedia actualizada, y se ponían pues los efectos, ya sea de música, de entrada y salida, etcétera, etcétera. Entonces, pero había que poner un nombre, porque yo escribía el libreto, pero no tenía título. Entonces, cuando me dicen cómo se va a llamar para poderlo comercializar, y ahí entonces me dijo, pues como somos hermanos, somos Matos, pues los Matos de la Risa, y no nos compliquemos la vida. Entonces ahí pues empezó los Matos de la Risa, luego A Reír con los Hermanos Matos, y todos jugando con el apellido Matos de alguna forma. Lo llegamos a hacer en el Teatro Giorgetti en Santurce, que ya no está ese teatro, ahí lo tuvo por muchos años Carlos Ferrari. Luego nos cambiamos en escena, pero en ese tiempo competí con el productor del Cuernito, cuando estaba el Cuernito, la obra del Cuernito, con Agustín Rosario. Hubo un problema que no viene al caso, que casi se va un poquito a demanda, porque pues me dieron una fecha que yo la cogí, se había pagado todo y eso le pertenecía a la fecha a ellos. Pero nada, ahí nos cambiamos en escena, ahí no se utilizó la palabra Mato, pero era porque todos los actores se cambiaban en escena. Toda la línea era en escena, sin utilizar, claro, cosas fuera de lugar, ¿verdad? Pero sí era un cambio constante que los personajes tenían que cambiar. Y así empecé a hacer mi loquera, por no decir la otra palabra, Lucy, por respeto a tu programa. Pero... Y ríase sin vergüenza. Ríase sin vergüenza. Oye, Robert está bien informado. Ríase sin vergüenza era un concepto parecido a Nos Cambiamos en Escena y de los Matos de la Risa, pero Ríase sin vergüenza era que toda la comedia tenía un grado de vergüenza donde el público sentía alguna penalidad o se sentía penado o avergonzado quizá por una escena, o se sentía reflejado del personaje que se estaba proyectando en el escenario. Por eso se le daba énfasis a lo que era vergüenza, ¿verdad? O ríase sin miedo, ¿verdad? Pero tenía que utilizar un gancho publicitario para llamar la atención de alguna forma. Es que es muy importante, porque cuando yo hago mis exposiciones de arte, a lo más que yo le pongo, en lo primero que yo trabajo es en el título. Hasta que yo no cojo el título, ya después busco quiénes van a participar y lo demás. Pero el título es muy, 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 muy importante. Una pregunta, Roberto. ¿Cuál ha sido tu último trabajo actoral? Mira, la última obra que yo llegué a hacer fue Maldito Jíbaro, y eso fue Mi Madre. Era una obra de comedia, pero cuando don Carlos Ferrari estaba vivo, que tenía nuestro teatro en las 17:30, él me llamó porque había una competencia, una eliminatoria, una convocatoria del Ateneo puertorriqueño, y para que escribieran dramaturgos nuevos, ¿verdad? Pero yo no me consideraba dramaturgo. Yo no sé qué Carlos Ferrari me veía a mí para llamarme, decirme que si yo podía escribir algo para el Ateneo, porque yo escribía sketch, yo no escribía lo que era obras completas de dramaturgia. Entonces, pero confió en mí,
Entonces Ferrari, bendito, que Dios lo tenga en la gloria, cuando tenía el teatro, él me decía, mira, escríbete un libreto de comedia, me lo envías para yo evaluártelo. Pero a mí se me ocurre, porque Lucy, lamentablemente la capacidad mental mía no es muy grande. Eso lo dudo, pero bueno. A mí se me ocurre, Lucy, de hacer el libreto en manuscrito, en cursivo. Ajá. Cuando Ferrari ve ese libreto, me dice, esto no lo entiende ni el médico chino. No hay forma de entenderte tu letra, lo entiendes tú nada más. Y eso hay que llevarlo al Ateneo. Él me compra unos papeles cuadriculados, el ocurrente Ferrari, y me entrega un papel cuadriculado con un montón de papeles, y en que él pretendía que yo escribiera ese libreto en esos cuadros, las letras en cada cuadro. Yo me tomé una semana completa ponerle por letra en ese cuadro para que él pudiera entender, ponerle las letras en ese cuadriculado, en esos cuadros. Se lo entrego, él lo evalúa, me dice, ahora lo puedo entender. Él va a su casa, va con una, porque él escribía a maquinilla, él escribió, pasó el libreto mío a maquinilla, a doble espacio, me lo entrega y me dice, te compras un sobre y un sobre de correo y lo llevas a la competencia del Ateneo. Yo tuve que ir hasta el Ateneo en San Juan para llevarlo. Yo no sé qué pasó, porque en ese tiempo lo administraba Roberto Ramos Perea. Desconozco qué pasó, pero lo hice por Ferrari. Pues yo en verdad yo no tenía mucho interés, porque yo no sé qué pasa con esas convocatorias, quién coge esos libretos, qué pasa con ellos. Y lo hice, y yo creo que eso fue de las últimas que hice, y eso fue mi madre, que lo hice en el célebre Puerto Rico, en el viejo San Juan, cuando estaba en Escombro. Yo hice refunciones ahí, gracias a que ellos confiaron en mí, y ahí creo que se va a hacer, eso fue mi madre, un espacio sináptico de mi gran amiga María Esther Muñoz, va a considerar montar esa obra nuevamente, esperamos en Dios. Y pues es lo que he hecho recientemente, pero todo lo que estoy haciendo, Lucy y Robert, actualmente no es nada que tenga que ver con la comedia o libreto. Lo que estoy dándole más énfasis ahora es lo que es las entrevistas en mi programa. Y podría, ya que estamos hablando de Jibarito, el Jibarito Jorobadito, ¿qué pasó con él? Oiga, pero Lucy, pero Robert se preparó muy bien, ¿eh? Ah, sí, pues seguro. ¿Y tú ¡Ay, Cristo! ¿Qué tú crees? ¿Que es poca porquería? No, mijito. No, jamás dicho eso. No. Mire, no, Robert, te felicito por eso. Mira, Maldito Jíbaro es un personaje que yo, aparte de ser, bueno, ustedes dicen actor, que yo no me considero, pero es un título que le dan, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer mis pininos, yo tenía personajes. Se me ocurren hacer personajes, vuelvo y repito, no había libreto porque yo no escribía. Entonces yo lo que hacía era que hacía Maldito Jíbaro, que era un personaje de un jíbaro, el Nene Lindo, que era un niño travieso, Machito Pichón, que era una versión de Lalo Camacho, cuando estaba en el show de las 12. Entonces ahí empiezo a hacer estos tipos de ocurrencias de personajes, Viejo Verde, que era un viejito. Entonces Santiago García Ortega, que me enseñó dicción en la graduación de la academia, quería que yo hiciera un viejito. Pero yo no tenía yo no tenía que trabajar con la voz, porque ya el viejito ya yo lo tenía dentro de mi currículum de personaje, pero sin utilizar el nombre, solamente la voz del viejito, y ahí lo hago en el Emilio S.B. Laval, donde está el Teatro del Sagrado Corazón. Y ahí entonces hago esa obra con Santiago García Ortega, y fue una experiencia extraordinaria de haber conocido, de que me haya dirigido Santiago García Ortega. Y ahí fue que yo empiezo a hacer los personajes de Jibarito Jorobadito. Jorobadito era porque siempre estaba jorobando. Y vuelvo y repito, tenía que utilizar nombres o títulos comerciales. La gente pensaba que el maldito Jibarito era una persona con una joroba. No. Yo también, eso pensaba yo. No, era porque jorobaba mucho al ¿cómo se llama? Al animador que iba a interactuar conmigo. Recuerda que todo comediante tenía que tener un animador como gancho para molestar, ¿verdad? Lo que se dice aquí, un sidekick. Correcto. Entonces, pues, todo era, vuelvo y te repito, todo era improvisado. Yo empiezo a hacer las obras acá en San Juan, no en Mayagüez. Entonces, pues ahí es que entonces viene Maldito Jíbaro, como te dije, viene Machito Pichón, que es una versión de Lalo Camacho, el Viejo Verde, pues yo imitaba mucho a Machuchal, pero yo no podía utilizar a Machuchal por los derechos de copyright, por los derechos de autor, no lo podía utilizar, entonces tenía que inventarme mis propios personajes. Pero el Maldito Jibarito comenzó en el año 1980. Wow, oh, mira qué bien. ¿Y quién era Pancasio?
Pancracio. Wow. Mira, Pancracio era un personaje que hacía Juan Manuel Lebrón, que era como un gago, que decía, que utilizaba mucho eso, lo hacía en muchas de las comedias que hacía Juan Manuel Lebrón, pero tú sabes que los comediantes tienden a imitar de alguna forma, sin utilizar, vuelvo y repito, los nombres propios o los nombres de los personajes por lo que te expliqué de los copyright. Pero hacía estos personajes, utilizaba los personajes en las comedias, en los sketches que yo escribía, ponía dentro en el personaje y más los personajes de mis hermanos, que también tenían sus propios personajes, e incorporo entonces todos mis personajes, aunque no eran muchos, eran como 6 o 8, y los incorporo dentro, y ahí entonces está Pancracio y también está el jibarito. Roberto, ¿y de tus hermanos, alguno siguió la misma línea contigo? A ver, ¿tienes algún compañero del chilingui, como decimos, de tus hermanos? Mira, sí, William y Jorge son dos comediantes que ahora están haciendo el rol de titiritero. Están buscando unos muñecos para hacer titiriteros, para presentar un show privado, etcétera. Así aparece en la página de ellos, están ahora de titiritero y haciendo comedia. Entonces, mi hermano Jorge, cuando yo tenía un programa por Facebook que se llamaba Peticiones, que era un programa donde el público pedía sus canciones al aire, era como si fuera radio, pero por Facebook. Entonces la gente nos pedía las canciones en vivo. Yo tenía que buscar las canciones en vivo en otra computadora para empezar a buscar las canciones en vivo. Buscar las canciones según me las estaban pidiendo. Entonces se llenaba 200 personas en vivo pidiéndome 200 canciones a la misma vez. Ese programa comenzó en julio del año pasado. Yo lo tuve que terminar porque ya Facebook me estaba bloqueando por los derechos de copyright de las canciones. Ajá. Entonces yo empecé a eliminar los programas y entonces lo que hacía era que lo hacía por el stream, pero la gente no me podía poner las canciones, yo solamente lo convertía las canciones que yo entendía que el público le gustaba, lo ponía en video. Y entonces, pero también venían los derechos de copyright. Y ahí fue entonces que yo tomé una determinación de sacar el programa del aire. Ese programa se llamaba Peticiones. Te lo menciono porque entonces ahí mi hermano Jorge hacía un segmento de comedia conmigo con los personajes que él interpretaba. Yo era el personaje serio y él hacía el personaje cómico. A veces yo me vestía del jibarito. Lo variaba el programa. El programa duraba 2 horas al aire, 2 horas y media aproximadamente. Y tú sabes, Lucy y Robert, que en 2 horas y media, 3 horas al aire, utilizar la comedia, la seriedad, los videos, la música en vivo es algo muy titánico. Sí. Entonces yo lo hacía de lunes a viernes. Wow. Hasta que me cansé, ya las canas me estaban saliendo. Y ya yo no podía más, Robert. Yo dije, no, ya yo no puedo más nada. Porque se me complicaba con mi programa también de entrevista. Entonces, ustedes eran como los Wayans Brothers de aquí de Queens, New York, que tenían el programa muy famoso y muy popular en Estados Unidos. Acá en Puerto Rico nos dicen otra cosa a nosotros tres, pero por respeto a Lucy y a Robert no lo voy a decir al aire. Ay, Dios pero mío. Nos decían otras cosas porque recuérdate, Robert y Lucy, que las comedias que se hacían, por lo menos las que yo hacía, eran comedias para adultos. Entonces, yo nunca escribí para niños. A mí no me gusta, digo, respeto a la persona que lo hace, ¿verdad? Pero yo no lo hago porque yo no tendría una capacidad de trabajar con la mentalidad del niño, como lo hacía, por ejemplo, quizás el tío Nobel, lo hacía Sandra Saiter, lo hacía Pacheco, donde ellos podían interactuar y tenían que tener la mentalidad de los niños de alguna forma, siendo ellos adultos. Entonces yo no tenía quizás esa capacidad mental y entonces tenía que escribir para adultos. Entonces yo lo que utilizaba, para no ser tan vulgar como se dice técnicamente, utilizaba el doble sentido. Entonces empecé de alguna forma a meterme en la religión, no desde el punto de vista de estar en la religión, sino a cambiar la temática del doble sentido, y entonces empecé a escribir comedia sana, sana en el sentido sin utilizar doble sentido, para balancear las críticas que yo estaba teniendo de la gente que era muy, ¿verdad? El público que iba era un público que cualquier palabra que tú dijeras, mira, hay un niño ahí sentado, respeta, ese tipo de juego me traía muchas situaciones, ¿verdad? Porque mi intención nunca fue ofender a nadie, pero siempre había gente que se ofendía porque por los dobles sentidos, por lo que uno escribía, vamos.
pero fue una experiencia muy bonita, fue Sí, interesante no, en ese tiempo. donde quiera se cuecen habas y de cualquier malla sale un ratón, olvídate. Eso que verdad. ni que diga. Mira, aquí está Fidel Adrián que está diciendo buenas tardes. No sé si reciban este mensaje. Estoy de vacaciones en mi natal Camagüey. Camarioca y sin electricidad. Ah, porque él vive en Cuba. Él vive en Cuba. Él vive Sí, en Cuba. Sí, dice aquí, desde acá, mi fuerte abrazo para mi buen amigo Roberto Matos Rivera. Espero que algún día poder tener la dicha de conocerlo personalmente. Muchos éxitos. Le deseamos desde Radio Varadero, Cuba. Gracias, muchas gracias. Y aquí dice, imposible la conexión esta noche desde Cuba. Ay, bendito, cuánto lo siento. Y tenemos nuestro profesor Walter Barco Bajaña, que está diciendo saludos para todos los panelistas. Gracias, profe. Él es nuestro profesor de arte en la Fundación Manos a la Ayuda. También tenemos a Candelo, un amigo también, cantante y es escritor también de sus propias canciones, cantautor. Saludos, dice aquí, saludos a todos de parte del cantautor amigo Candelo Rosario, seguro que sí. Tenemos a Nilda Rosario, Nilda Torres, espérate, que es que no veo, me perdona, dice, caramba. Bonita y bendecidas noches, saludos, mi querida Lucy y compañero, Dios le bendiga mucho. Sí, muchas gracias a todos ustedes que nos dejan esos mensajitos y bueno, yo los voy leyendo y acá pues veo acá que está Ada Arroyo, puedo ver a la gente que están conectadas, vamos a ver a quienes vemos aquí conectados, tú sabes, aquí tenemos que estar mirando, bueno, este monitor, el otro monitor, pero mira qué divertido es. La pasamos súper divertido aquí nosotros mirando aquí y dándole las gracias a todos los que están ahí, porque vemos las manitos cuando ponen sus manitos y dan los saluditos, pero a nosotros nos gusta también que pongan sus mensajitos, ¿verdad? Claro. Porque así uno ve los mensajitos y no se preocupen que cuando terminemos esto, ese es la asignación de Roberto de contestarle todos sus mensajitos. Lo hago. Mira, Lucy, perdona que te interrumpa, ya que tú estás hablando de Fidel de Cuba. Él ve el programa grabado por lo que él te acabó de explicar del problema del sistema eléctrico allá. Sí. Pero él promociona mi programa allá en Cuba en su emisora, así que hoy mismo también estará promocionando tu canal allá en Cuba. Así que saludos a Fidel, mi gran amigo Fidel, que él hace el voiceover del programa. Digo, el locutor de Cuba, que es un locutor cubano, junto con él hace que el voiceover del programa de Hello Mi Gente y el de Rafael Andaverde por intercambio. Así que le agradecemos mucho a nuestro amigo Fidel, la gente linda de Varadero en la emisora allá en Cuba. No, mira qué bien y gracias por estar con nosotros y no solamente que bien que tenemos esa conexión, y así que ya sabes que en cualquier momento aquí también es tu casa y los invitamos a que se registren en nuestro canal de YouTube completamente gratis de la mano con Lucy. Y a estos hermanos cubanos de nosotros, cuando yo llegué aquí en el 1967, los cubanos estaban saliendo del puerto ese de Camarioca. Aquí para New Jersey, la ciudad donde yo me crié, en West New York, entraron muchos cubanos por Camarioca. Y después imagínate Robert, perdóname que te interrumpa, Robert, bendito, y a Lucy brevemente, este programa que estamos transmitiendo lo están viendo ahora mismo la gente de Cuba. Así que muchísimas gracias y también lo que se transmite en mi programa también ellos lo comparten en vivo en el momento si tienen el sistema, si no lo ven pregrabado y lo siguen compartiendo y nos siguen promocionando allá. Así que hablaré con él para que promocione el programa de Lucy Santiago allá en Cuba. Así que en algún momento Lucy escuchará su nombre y su programa allá en la emisora cubana. Bueno, nosotros hemos entrevistado unos cuantos grandes artistas cubanos.
muy talentoso. Y también en El Salvador, te cuento que nosotros en El Salvador, en el hospital de Sacamil, hace algunos años, hicimos una misión médica por medio de Fundación Manos a la Ayuda, que mis compañeros, mi gente linda salvadoreña, saben que los quiero muchísimo y hemos tenido la oportunidad de trabajar y compartir mucho con ellos. Salvador es un país precioso, he tenido el privilegio de estar allí. Y nos están viendo, Lucy del Salvador, Rafael Andaverde, el que te está viendo por allá en El Salvador. Muchos saludos. Y también el país hermano de ellos, Honduras, también nos recibe muy bien por allá y mucho cariño para todos. Roberto, dígame. Puerto Rico ha tenido buenos artistas, buenos comediantes. Tú has mencionado unos cuantos, porque mencionaste a Luis Vigoró, y Luis Vigoró también hizo su papel de comediante. Los mexicanos han tenido buenos comediantes también, pero hablando de todo, ¿quiénes han sido de verdad para ti los pioneros que tú dices, wow? Porque, por ejemplo, yo nunca traté de imitar a Cantinflas, pero me gusta la picardía de Cantinflas. Entendía cuando se ponía a hablar como un loco con la crítica social de lo que se llama el cantinflaje, es que se le dice, que sí, habla, no dice nada, pero no está diciendo muchas cosas. Sí. ¿Tú me entiendes? Mira, perdóname que te interrumpa, Robert, no sé si terminaste en la pregunta, bendito, perdóname que te esté interrumpiendo, pero Cantinflas era muy difícil de entender por todas esas cantinfladas que decía, no había forma, empezaba un tema y no la terminaba, pero uno de los comediantes en Puerto Rico a quien admiré por toda la vida y lo he seguido es Adalberto Rodríguez Machuchal. Uno de los grandes comediantes, un actor serio, porque la gente piensa que Adalberto era un charlatán. Adalberto Rodríguez Machuchal era un gran actor serio, porque para hacer comedia tiene que ser serio. Entonces empecé a verlo, tuve el honor de conocerlo, Adalberto Rodríguez, cuando yo trabajaba en un restaurante, era cliente de allí. Otro que yo tuve el honor de conocer era a don Pucho Fernández, a quien aprendí mucho de él, me dio muchos consejos. David Ortiz Anglero también, aunque no era comediante, era locutor de Canal 7, pero me enseñó mucho también, tuve el honor de conocer. Y a una persona que ahí es que iba, Lucy, si me lo permite, tuve el honor de el segundo invitado que yo tuve en mi programa fue Eric Pérez, el comediante y actor. Eric Pérez, brevemente, pues no te voy a alargar el tema. Eric Pérez fue el segundo invitado que yo tuve en mi programa, porque Hello, mi gente no era un programa de entrevista como lo tengo actualmente, era en vivo. Entonces el primer invitado que yo tuve fue Adeli Seda, que era locutora de la emisora Borinquen en Manatí. Fue la primera que yo entrevisté, pero era por Facebook Live, no era por el stream. Pero que yo iba a hacer al otro día. Yo no tenía invitados, mi programa estaba en cero, yo no tenía lo que tengo hoy en día. Y a mí se me ocurre prender la cámara y decir, bueno, yo en el aire, Lucy Robert, yo en el aire, decía, bueno, nuestro próximo invitado, yo no sé quién es, y mientras yo hablaba, le escribía a alguien de los que tenía de amistades, y a mí se me ocurre escribirle a Eric Pérez en vivo. Pero yo no le decía al público a quién yo le estaba escribiendo, porque yo no sabía si Eric Pérez iba a entrar. Lo que era por Facebook Live, me podía haber dicho que no. Cuando estoy escribiendo, que yo digo, Eric, me estoy en vivo, ¿quieres entrar? Cuando él me dice dale, yo creo que me congelé ahí. Cuando él dice dale, entonces yo vengo y le digo, señores, ahí tenemos una sorpresa, y ahí entra Eric, pero Eric entra sin camisa en el baño. ¡Ay, señor! Eso fue a las 11 de la noche, terminó casi a las 2 de la mañana la entrevista. Esa entrevista está por mi página, se lo voy a hacer llegar. Y él estaba sin camisa porque él tenía un problema eléctrico en la casa. Y el único sitio que tenía luz era en el baño. Entonces yo le digo a Eric, estamos en el aire, estás sin camisa. Cuando él me explica, yo pues está bien, ¿estás dispuesto a hacerlo así? Me dice, sí, vamos a hacerlo así. Señores, a las 11 a las 3 de la mañana hablando tonterías en vivo de todos los temas. Hablamos de Eileen Ortiz, de Telechar, cuando estaba Eileen Ortiz con todas sus comedias. Hablamos de todo.
En un momento, Eri, con esto termino en esta parte, Eri me dice, Roberto, tenemos que parar la entrevista porque tengo que cargar el celular. Yo entendí lo que no era en el aire, porque él dijo cargar y él estaba en el baño. Entonces yo dije en el aire, ¿qué fue lo que tú dijiste, Eri? Él cayó en cuenta y la pavera duró como 5 minutos al aire. No había forma de seguir la entrevista porque él le dio una pavera horrible. Y imagínate, él es comediante. Esa es una de las entrevistas más extraordinarias. No fue impersonal. Fue una entrevista impersonal, no había nada. Era él y yo hablando, no había videos ni nada. Y ese hombre se ha echado a reír como 5 minutos y él caminaba por todo el pasillo tratando de buscar internet porque estaba sin carga. Y yo le dije, no, yo dije cargar con R. Pero fue una experiencia muy bonita, así que le enviamos un saludito a nuestro gran amigo Eric. Eso es lo bonito cuando hay dos comediantes, porque eso también ha ocurrido con los profesionales en la televisión también, que están hablando y uno dice una cosa porque en la comunicación no es lo que tú digas, es lo que el otro escuche. Lo que pasa, Robert, también, y le pasa a ustedes, porque yo sé que le pasa a ustedes, porque he visto sus programas, es que ustedes se ponen en el rol del presentador serio, ¿verdad? No quiere decir que ustedes no sean cómicos o graciosos de alguna forma, pero hacen el rol de serio, porque ustedes tienen que proyectar una imagen de entrevistador de alguna forma, y es lo que yo he intentado hacer, lo que yo no lo he logrado. ¿Por qué? Porque el invitado siempre me saca la parte que la gente sabe que soy, pero mantengo la seriedad. Entonces yo lo que hago como recurso es que si es un comediante a quien estoy entrevistando, dejar que quien haga la parte de comedia sea él y yo haga el personaje serio, no para opacarlo, sino que no quiero utilizar el rol de comediante también porque el que está frente a cámara es un comediante. Entonces tengo que darle esa oportunidad. Yo creo que Eric hizo un buen trabajo tratar de explicar su historia a través de la comedia y yo mantener la seriedad, pero con Eric Pérez no se podía, porque Eric Pérez era muy ocurrente. Entonces yo trataba de ser el personaje más serio, pero tampoco lo lograba porque él me hacía reír cada 5 minutos. Y entonces era difícil, pero yo creo que fue una entrevista muy interesante, entrevistar a Eric, porque aprendí mucho de él, su humildad. Lamentablemente hubo una crítica que yo hice, y perdónenme que yo diga esto al aire, Lucy dale. Y Robert, hubo una reseña crítica que yo hice por mi página hace tiempo, porque Eric Pérez no le estaban dando trabajo en teatro. Entonces él estaba trabajando en un supermercado en Puerto Rico de bagger. Y entonces yo le estaba diciendo a Eric, ¿estás de bagger? Me dice, no, yo trabajo. Y él entendió que si estaba de vago. Entonces yo le decía, no, de bagger. No era vago, él entendió vago. Entonces él me decía, pero Robert, pusiste una crítica muy fuerte sobre mí, de la cual te agradezco. Es que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque los productores no contrataban a Eric Pérez. Él trabajó muchos años con Rafael Rojas en el Teatro Coribante, haciendo muchas obras. ¿Qué pasó con Eric Pérez de momento para acá? Ningún productor lo estaba contratando. Hasta que hubo una crítica y Che Manuel, el que trabajó muchos años con Elín Ortiz, y le hizo una entrevista. Esa entrevista no está en video, está en forma escrita, porque él no me quería dar una entrevista porque él estaba retirado. Y él me dijo, envíame las preguntas, yo te las contesto, y después había que redactarlo como si fuera para leerlo en una revista. Esa entrevista escrita está por mi página de Facebook, Che Manuel. Él habló sobre eso, sobre esa experiencia de Eric Pérez. Y a Eric Pérez, a mí se me ocurre, y con esto termino en esta parte, Eric Pérez, yo estaba entrevistando a una actriz y comediante que trabajó con Los Angelitos. ¿Te acuerdas de la comedia de Angelito que había en Guapa Televisión, que eran unos niños que lo ministraba Charitín Goico? Y uno de los niños, Danet Arroyo, yo la conseguí, ella la hizo de Lucy en Los Angelitos, y de sorpresa ella no hace tiempo que no veía a Eric Pérez, y a quien le pongo en la entrevista de Danet Arroyo, a quien le envió un abrazo, fue Eric Pérez. Y los dos empezaron a hablar y ahí me dejaron solo hablando. Ellos siguieron, hola, ¿cómo estás? Empezaron a hablar y ahí me dejaron solo ahí hablando, sin decir ninguna palabra, y se empezaban a saludar entre ellos dos, y ahí me dejaron sin decir ni una sola palabra. Pero yo los dejé hablar como 5 minutos porque hacía tiempo que no se veían.
Ajá. Eso fue una entrevista muy bonita que tuve el honor de tener también el programa con Eri. Qué bien, qué bien. Eso es así. Ahora Lucy tiene algo Sí, que... no, aquí que tenemos a Silvet Cabrera. Saludos a Silvet, gracias por estar, nos está viendo desde Puerto Rico. Una excelente poeta puertorriqueña. También tenemos nuestro Walter Barco, que dice aquí que las cantinfladas. Millery Beltrán también. Millery, gracias por estar con nosotros, una excelente artista peruana. Y te dice aquí, vamos a ver, tú sabes que hay que estar leyendo aquí. Ay, señores, discúlpeme, que entre los ojos y la vejez tenemos una pelea que bueno. Dice Lucy, haga la invitación para el evento del jueves. Seguro que sí, profe, ya la tengo, ya lo tenemos aquí. Y tu amigo Landa. No, amigo Land. Amigo Rafael Landaverde. Sí, Rafael. Dice, la forma de trabajar de Roberto Mato fue la que me hizo trabajar con él, coanimador de su programa Hello Mi Gente, por varios meses hasta que tomamos la decisión de tener nuestro propio programa de entrevistas, y así como nace el programa Grandes Estrellas con amigo Land y Roberto como director de cámaras y yo presentador de mi propio programa. Gracias por el apoyo, Roberto, y ahora trabajamos los dos como un gran equipo de trabajo, las producciones. Tú le diste la patadita. Y entonces tenemos aquí a Yerba Bruja, que dice saludos desde Hola. Puerto Rico. Eso, tremenda entrevista. Y quiero decirle, de verdad, que mis respetos, porque atreverse a hacer estas cosas así, la verdad que es una labor muy titánica. Pero gracias al profesor Walter que me está diciendo que hablemos sobre, haga la invitación de nuestro evento. Sí, cómo no, mire, aquí le voy a mostrar, con tu permiso, Roberto, ¿Seguro? Un pequeño comercial. Aquí está, mi gente. Mira, tengo el flyer aquí. Esto es el próximo jueves. Vamos a estar, voy a estar en el parque de la 46 y Broadway, en el War Memorial Plaza en Union City. Voy a estar recitando. Voy a tener varios poemas de diferentes poetas, y también algo mío. Y espero que me acompañen. Va a ser a las 7 de la noche. Esto es auspiciado por el alcalde Brian P. Stock, su junta de comisionados, en unión con Teba. Y como pues yo soy una tebana, ¿verdad? Con mucho honra y mucho orgullo, pues vamos a estar ahí en ese participando. Así que los espero para que vengan. Es un evento totalmente gratis. Vengan para que nos acompañen en el parque de la calle 46 y Broadway en Union City. War Memorial Plaza. Así mismo. Así que los invito. Gracias, profe, que el profe siempre me está acordando de todo eso. Y vamos a darle un saludito a Marisa Bonilla. También, saludos. Señores, no se me vayan. Vamos a un pequeño comercial y ya venimos. Eso les voy a dar unos minutitos, y no se preocupen por el tiempo, porque aquí, como yo soy la jefa, pues aquí no tenemos tiempo, aquí nos amanecemos, así que ustedes tranquilos. Son 2 horas de programa. Vengo ya, un pequeño comercial, ya vengo. Visítanos en la Fortaleza Fashion, donde encontrarás las prendas más cómodas y colores exclusivos para toda la familia. Estamos en www.lafortalezafashion.com. Aquí vieron que los anuncios míos son cortitos, ¿ves? No son largos, porque a nosotros nos gusta esta conexión con nuestro invitado, y como a Roberto lo estamos poniendo en la silla caliente, ¿verdad?
Porque, bueno, vamos. Ven acá, Roberto, cuando tú haces tu comienzo, ¿verdad? En los años 80 y te hace el papel de jíbaro y demás. ¿Tú usabas pava? ¿Usaba como qué? Machuchal que usaba la pava. Sí, mira, yo hoy no lo tengo por aquí a la mano. Tengo una pava por ahí que lo conseguí hace tiempo cuando estaba haciendo un sketch. Fue difícil conseguirla, ahora lo tienen donde quiera. Pero el que yo tengo fue difícil de conseguirlo. Yo hacía ese personaje y obviamente para yo parecerme un jíbaro tendría que tener la pava porque si no nadie me lo iba a creer. Entonces yo utilizaba una camisa de manga larga de cuadrito como hacía Alberto Rodríguez Machuchal y me ponía la parte de abajo, lo hacía como un nudo, como los jíbaros, con unos tenis cochambrosos que era para no verme tan millonario. Lo más pobre, aunque los jíbaros no que sean pobres, pero quiero decir para parecerme más jíbaro, y un mahón casi a mitad del arroz o sea, que no llegara muy largo. Así que estaba enseñando piernas, enseñaba piernas. No, porque no tengo, o sea que no hay forma. Los años, hay dos cosas que me llevaron, el pelo negro y la carne. Me dejó en hueso y con canas. Entonces yo hacía los personajes, contestándote la pregunta, Robert, de un jíbaro y utilizaba esa pava, pero con el tiempo, le pasó mucho a Machuchal, con el tiempo empezaba a romperse el sombrero porque era de paja. Entonces, sí, tenía como un papado. Entonces, de momento se perdió ese sombrero y ahora si ustedes se dan cuenta, yo tengo un papado acá atrás que si yo me dedico a ser cura me van a meter de obispo porque ya es lo que tengo. Pero lamentablemente, Robert, la edad no perdona. Es una de las cosas que la vida no perdona. Que es la edad. Tú eres un baby. Ahora digo yo, como decía Luis Vigoró, mi potecito de baby food. Tú eres un niño al lado mío. Sí. Bueno, pero estás comparando, Robert, pero usted se ve muy bien, pero ya yo tengo 56 años. Ay, yo tengo 72. Yo tengo 72. Tú puedes pero recuérdese, y ustedes lo saben, y perdónenme que coge esta parte, pero recuerden también que cuando tú estás constantemente en el aire transmitiendo, que yo nunca lo pensé, yo pensé que iba a ser un programa semanal, que fue más o menos así que yo comencé. Yo nunca pensé que yo iba, como te dijo, casi 3 años, 5 meses, pero hacerlo corrido. Y ustedes saben, y Lucy lo sabe muy bien, y Robert, que preparar los programas en vivo no es prender una cámara y hablar como estamos tú y yo hablando. Por lo menos en el programa mío yo tengo que hacer las gráficas. Yo tengo que preparar al invitado, tengo que estudiar al invitado, tengo que buscar videos porque se ponen videos de la trayectoria. Y tú tienes mucho trabajo. Y claro, entonces pensar que al otro día hay programa, al otro día hay programa, al otro día hay programa. Y ahí es que viene el problema. Entonces ya uno se va cansando un poquito. Entonces yo mi meta, y lo digo frente en exclusiva de Lucy, ya para el próximo año, en marzo 20 del próximo año, ya Hello Miente cumple 4 años al aire. Y ya entonces ya mi plan es ya concluir los 4 años de programa, porque ya me tengo que retirar, ya en 4 años voy a cumplir 60. O sea, yo creo que 4 años Hello Mi Gente cumplió su objetivo. Yo creo que uno es en el momento de parar y saber dónde uno termina. Y yo creo que 4 años, más de 850 artistas nacionales e internacionales, yo creo que es suficiente. Yo creo que le di al público lo que quería y lo que yo quería sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque lo quería hacer yo. Y yo creo que es el momento. Yo creo que 4 años es bastante suficiente. ¿Y cuál será el próximo capítulo? Porque ya veo que tú tienes las cosas bien planificadas. ¿Qué vamos a hacer en abril? En abril será cerrarla, en abril, porque yo creo que abril del próximo año ya estoy en los últimos programas. La gente me va a pedir cuando vea esta entrevista porque hay unos invitados que estamos cuadrando para el próximo año. Y Robert tiene un punto con mucha razón. A veces yo planifico con mucha anticipación, tanto que el mes de septiembre todavía no ha comenzado y hay 28 entrevistas cuadradas. Imagínense ustedes, todavía septiembre no ha comenzado.
Sí, Así que es mucho. Yo te entiendo que es mucho el trabajo. El profesor está diciendo aquí que esto es para nosotros los que tenemos juventud acumulada. pero yo te entiendo porque yo lo estaba haciendo este programa de la mano con Lucy, yo en un momento lo estuve haciendo 2 veces por semana, 3 veces por semana y tuvimos que reducirlo a una sola vez por semana porque la verdad que es mucho. Sí. Y cuando la gente te cancela o cuando se enferma la abuelita o tiene uno que andar corriendo o cuando la esposa le peleó o el marido le peleó o Mira, Lucy, tú estás en esa línea y perdóname que te interrumpa. A mí me pasó peor que toda esa explicación del invitado, ocurrencia que no voy a decir al aire de la gente, de los mismos invitados que me decían por qué no me pueden dar la entrevista. Al principio fue muy difícil que alguien en un mensaje, por ejemplo, yo le escribí a Lucy, por ejemplo, que Lucy leyera mi mensaje y me aceptaron la entrevista, porque lo primero que iba a pensar Lucy era quién rayos era yo, ¿verdad? Por no utilizar la mala palabra. Pero me decían eso mucha gente, ¿quién es usted? Yo tenía que presentar una carta con el logo impreso de decirle al invitado que yo tengo interés en entrevistarlo, tengo un programa que se llama Hello, mi gente, me gustaría entrevistarte. ¿Qué forma yo le iba a decir a ese invitado? No había forma. Yo no uso muchos recursos para presentarle. ¿A quién yo le voy a decir te quiero entrevistar? ¿De qué forma tú quieres que yo te lo diga? O sea, yo te quiero entrevistar. Ya tú determinas si sí o si no, pero dame la oportunidad de entrevistarte. Yo creo que eso fue lo que yo hice. Hay quienes quieren que uno le tire la carpeta roja. Eso lo digo porque me ha sucedido a mí y yo ese lado lo entiendo, pero uno tranquilo, ¿sabes por qué? Porque eventualmente esas mismas personas que en determinado momento le hacen todo ese tipo de carrera a uno, después vienen. Bueno, y ahí es que, mira, déjame enseñártelo, espérate, te lo enseño. Ahí es donde, mira, mi Volky Mira, qué lindo. Mi Volky los espera. Porque, qué bonito es. Porque todo baja y todo sube. Y cuando vienen con esas tonteras, pues mira, yo los estoy esperando en mi Volky, muy sentada en mi Volky, los estoy esperando y le hago así. Mira, Lucy, perdóname que te interrumpa, bendito. Yo sé que te estoy interrumpiendo mucho ya, Robert. No, pero es que después se me escapa el comentario. Cuando yo conocí a Lucy, no lo digo porque Lucy esté en el aire, por si acaso. Cuando yo estaba cuadrando las próximas entrevistas, me escribe Carlito González Jr., a quien le tengo un respeto grande. Tuve el honor de conocerlo, y a Joel y a toda la gente de producciones de Ángeles Delfín, y a Iraira García, la gente que hace teatro en Caguas. Y él me dice, mira, Roberto, yo no sé, Lucy, pregúntale un día cómo a Carlito se le ocurre hacer eso. Él me escribe, me da una lista de invitados. Yo no sé qué es lo que rayos se creía Carlito que yo era. Y me da una lista de personas y me dice, yo quiero que tú me entrevistas a esta gente. Cuando yo veo esa lista que parecía la lista de mi hermana cuando me manda al supermercado, una lista de personas, yo digo, pero Carlito, pero por favor, ¿a quién tú te crees que yo soy? Yo soy una persona que hago un programa sencillo por internet. Yo no tengo los recursos. Aquí, toda esta gente son gente importante. Por favor, no me hagas esto. Me dice, no, yo sé que tú puedes. Yo no sé, pregúntale un día a Lucy por qué hace eso. Y me envió una lista, entre ellos estaba Lucy Santiago, estaba Héctor Hoyo y otras personas más. Y yo dije, déjame si yo lo logro, pero por favor escríbele a ellos y dile que yo quiero entrevistarlo, que me contesten, porque si yo le escribo a Lucy a los demás y si no me contestan, pues él me dejó esa responsabilidad y empiezo yo, Lucy, a escribirles a cada uno de ellos. Él me dejó esa libertad que hoy en día no se lo perdono porque fue muy difícil para mí lograr contactarme con toda esa lista que me envió él. Pero gracias a Dios todos me contestaron, yo no sé por qué, pero me contestaron y después Carlito empieza a enviarme otra lista más y después viene Héctor Hoyos y me envía otra lista más de personas para yo entrevistar. Ahí entrevisté a Yerba Bruja y otros invitados, gracias a ellos dos. Y hasta Lucy también me refiere a Pablo,
que tuve el honor de entrevistarlo en estos días. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Es una pregunta que yo nunca lo voy a saber. Pero les agradezco. Lo que quería decir que les agradezco a Lucia, a Carlitos, a toda esta gente linda que confiaron en mí. Te hacen el trabajo más fácil porque ya no lo tienes que buscar tú, porque indirectamente están trabajando contigo y te están ayudando. Están, Exacto. Por ejemplo, Lo que pasa con nosotros. Tú te me adelantaste porque yo quería traer a Ana Mari Loza. Y Loza o Lozada, no sé, a quien yo llevo siguiendo por bastante tiempo, porque yo soy el que, como yo no duermo, yo estoy metido en las redes sociales mirando algunos videos y algunas. ¿Sabes que voy a entrevistar próximamente, si no me estoy equivocando? El martes 23 voy a entrevistar a la que me están mencionando por ahí. Sí, una mujer muy admirable, inteligente, con chispa y muy carismática. ¿Usted me entiende? Porque lo que yo busco siempre son las personas que tienen algún tipo de magnetismo. Y, claro. y eso es... tienen que tener buen sentido de humor. Sí, seguro que sí. Tienen que tener buen sentido de humor, si no, no son amigos míos. Como ustedes, que tienen buen sentido del humor. Mira, Lucy, yo entrevisté en estos días a Quique Cruz, el director de noticias de Guapa Televisión. Esa entrevista, yo no sé cómo yo la logré, porque ese hombre llevaba mucho tiempo detrás de él. Yo nunca había estado detrás de nadie, de la primera novia que yo tuve en Mayagüez, que tuve como un año tratando de conquistar y nunca se logró. Yo estaba con Quique de esa forma y no lo lograba, hasta que un día me escribe y me dice, dame la fecha. Y le digo sinceramente, es una de las entrevistas más impresionantes que yo he tenido en mi programa, en vivo, en mi trayectoria, porque entrevistar a don Quique Cruz, que fue el director de Guapa Televisión y periodista, fue una experiencia para mí muy extraordinaria. Y no voy a negar que yo estaba nervioso frente al aire, entrevistar a una de las grandes figuras, tanto que ese programa, Rudy Mata, el editor de Guapa Televisión, estaban viendo toda esa entrevista en Guapa Televisión, y para mí yo me quedé. Yo no sé si estoy en el aire. Estoy en el aire, ¿verdad? Sí, estás en el aire, no sé qué pasó. Okay. ¿Ves? Estas son las cosas que pasan en vivo. No te preocupes. Pues nada, y lo que quería decir era que yo le agradezco a mi gran amigo Rudy Mata, el editor de Guapa Televisión, y a mi gran amigo, que ahora es mi amigo, Quique Cruz, porque fue una experiencia muy bonita y que esa gente que hayan confiado en mí, gente profesional de verdad, que se han ganado muchos Emmy, hayan confiado en Hello, mi gente, para entrevistarlo. Así que aprovecho para saludar a Rudy Mata de Guapa Televisión, editor de Guapa, y a mi gran amigo Quique Cruz. Una pregunta, Roberto, ¿verdad? Y te voy a decir sinceramente, tú dices que tú planeas cerrarte en 4 años, pero ¿sabes qué? Esto te va a llevar donde te quiere llevar. Y te lo digo así, como tú dices en el aire, te lo digo yo en el aire. Yo dudo mucho que tú... Yo dudo mucho que no te veamos después de 4 años. Algo vas a salir, porque ¿sabes qué? Las personas que estamos dedicadas a estas cosas, a los medios de comunicación, que hacemos este trabajo, esta es nuestra comida diaria. Y yo estoy casi segura que aunque sea una vez por semana, pero te vamos a ver. Sí, vamos. Yo sé que, por eso te pregunté, no me la respondiste, sí. Pero a lo mejor viene... algo viene detrás. Roberto Matos Rivera, ediciones especiales. Mira, viene mis planes que Dios, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Pero mi plan futuro es hacer un programa de noticias de 1 hora cuando concluya Hello, mi gente, pero voy a hacer un programa estreno el próximo septiembre, un programa de 1 hora como ancla presentando noticias nacionales e internacionales. Se llama Noticias, se me olvidó hasta el título del especial. Pero tan pronto salga el programa del aire, vamos a hacer un equipo de producción para hacer un programa de noticias serias al aire, con reportajes y todo, así que eso viene muy pronto.
producido por mí, un programa que específicamente de noticias. Pero cuando tú dices noticias en general, o noticias de arte y cultura, o noticias de crimen, o el vocero no. O noticias de Rich and Famous. ¿Cómo? No, mira, es un programa que se llama Noticias Impactantes. Son noticias que son segmentos de noticias con dos reporteros ancla frente a cámara, yo y otra persona. Pero estoy cuadrando con unas personas que quieran hacer entrevistas en las calles y lo graban y lo transmitimos al aire. Pero también vamos a tener personas que van a hablar de deporte, de las condiciones del tiempo, vamos a hablar de farándula, pero quiero poner personas que hagan los segmentos al aire. O sea, que no es que yo en un teleprompter o en un papel yo lea una noticia. Para eso están las noticias, lo que son las noticias serias, nacionales e internacionales. Pero, por ejemplo, si es farándula, deporte, el tiempo, que sea alguien que lo diga frente a cámara en su sección de deporte o de farándula o lo que fuera. Y en eso estoy trabajando. Está muy bueno porque está directamente con la comunidad, en la comunidad. Pero tengo que hacerlo, Robert, cuando el programa salga del aire, porque me consume mucho hacer un programa diario. Recuerda que también estoy dirigiendo el programa de Rafael Andaverde de El Salvador, Grandes Estrellas con Amigolán, porque Rafael Andaverde, y me permiten decir esto, Rafael Andaverde estaba como productor artístico desde El Salvador y él me conseguía a todos estos niños que participaron en la competencia de canto de la Voz Kids de diferentes países, porque no solamente de un solo país. Él empezaba a conseguirme a estos niños para que él y yo los entrevistáramos en Hello, mi gente. Pero ¿qué pasa? El contrato verbal, porque fue un contrato verbal, yo establecí con él que empezamos en noviembre el concepto y llegaba julio y yo cerraba con él el acuerdo, porque ya yo no quería seguir entrevistando niños. Entonces, ¿por qué? Porque se me estaban quedando los artistas internacionales o artistas ya, productores, escritores, comediantes, adultos. Se me estaban quedando porque yo le estaba dando espacio a los niños. Entonces, un actor como Carlos, un productor me decía, mira, voy a presentar una obra el fin de semana, pero antes de la fecha dame entrevista. Pero ya estaba comprometido con Rafael en el programa. Entonces yo no le podía dar jueves, viernes ni sábado, que era lo que lo querían los productores. Y se lo tenía que dar lunes o martes y ellos no querían. Y ahí es que vino el problema y entonces yo decidí cancelar el acuerdo con Rafael o terminar el contrato hasta julio y le dije, Rafael, no te preocupes que yo te voy a dar un programa que se va a llamar Grandes Estrellas con Amigolán y yo te dirijo el programa. Entonces él sale en la cámara entrevistando a los niños jóvenes de diferentes países y yo los dirijo al aire. Eso es para poder tener una diferencia en lo que yo hago a lo que hace él. Sí. No, es así porque aparentemente tú no tienes la paciencia para niños, respetuosamente. Sí. Y además, cuando se entrevista al niño, tiene que tener una inclinación educativa, ¿ves? No, mira, o hacer como hacía Candy Cámara, porque yo fui a la universidad yo estudié todas estas cosas de televisión y demás, porque yo tenía un amor con Hollywood y demás, y eso es así, pero lo ha hecho y lo ha hecho bien para no tener la paciencia. Lo que pasa, tú hablas de paciencia, Robert, perdona que te interrumpa, tú hablas de paciencia, lo que pasa es, no es que no tenga la paciencia, yo creo que utiliza la palabra incorrecta, pero lo que pasa fue que cuando tú entrevistas niños en cámara, pasan unas cosas que yo no tengo esa cuestión de soportar frente a cámara, porque empiezan a rascarse, empiezan a moverse, empiezan a hablar con la mamá que está al lado, que le está contestando las preguntas. Y eso a mí me crea una especie de tensión al aire. Entonces yo no tengo mucha paciencia. Entonces los niños a veces me hacen repetir la pregunta como 4 veces porque no están prestando mucha atención. Entonces o son distraídos. Recuerda que se han entrevistado niños hasta de 8 años. Entonces los padres son los que están al lado. Se escucha la voz del papá contestándole la pregunta al niño. Y entonces lo estuve haciendo por mucho tiempo con Rafael. Pero Rafael... Lo que pasa es que Rafael Landaverde, quien nos está viendo desde El Salvador, y tenía razón Rafael, lo que pasa en este momento yo no lo entendía. Rafael
empezaba a llenarme el espacio de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes con estos niños de diferentes países. Y me estaba opacando de alguna forma con respecto a Rafael, me estaba opacando mi programa de Hello Mi Gente con artistas internacionales, con artistas de trayectoria. Entonces, yo tenía una dificultad porque él quería hacer más programas los días de semana. Yo no podía por mi compromiso y mi programa. Ahí fue entonces que yo decido que él haga su propio programa y yo lo dirijo frente a cámara, porque entonces solamente lo hace domingos y miércoles y yo lo hago los demás días. Pero cometí otro error, que septiembre se me llenó completo. No hay forma. ¿Por qué? Porque recuérdate que también me escriben internacionalmente, me escribieron de la Editorial Nobel de México, que son los que hacen los libros de los escritores mexicanos. Y me empiezan a dar la lista, lo que hizo Carlito González Jr., me empiezan a dar una lista de todos los escritores mexicanos de la Editorial Nobel, para que yo entreviste a 10 escritores mexicanos. Empecé con 10, entrevisté a los 10, les gustó el programa y me envían 10 más. Entonces llega el momento en que yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Hago un programa donde entrevisto a todos internacionalmente o me encasillo solamente con la gente de México? Porque ya se me estaba llenando la mente. Entonces yo lo que hago es que entonces incorporo el programa internacional para que todo el mundo tuviese la oportunidad y yo tenga la oportunidad de conocerlos a todos. Tanto que entrevisté a la familia de Cepillín. Cuando yo entrevisto a la familia de Cepillín en el programa, fue una de las sorpresas más grandes que ellos me dieran una entrevista. Y duró como 2 horas y empezaron a cantar. Ahí fue, Robert, que yo me sentí como niño en el aire, como 5 minutos, porque todas las canciones que cantaba era de Cepillín. Entonces, una de cal y una de arena, ¿verdad? Quiero entrevistar a adultos, no niños, pero sin embargo, cuando ellos entraron en la entrevista, estaban cantando cosas infantiles. O sea que en este ambiente es de todo, tú tienes que adaptarte a este ambiente. Exactamente, y yo en ese aspecto te admiro, Roberto, te admiro porque yo no podría hacer lo que tú haces. Yo hago el programa una vez por semana y hasta ahí. No, pero tener que hacer esto todos los días. Y tan intenso como lo haces tú con tanta información. Y esa información hay que investigarla, porque Robert ya me lo dijo en su pregunta. Definitivamente, eso es otra cosa, hay que tener una responsabilidad, porque nosotros aquí tenemos una gran responsabilidad. Usted, para poder transmitir algo por estos medios, hay que uno tener toda la certeza de que lo que uno está transmitiendo es verídico. Y más aquí que vivimos en el país de las demandas, que aquí de mirar a uno cruzado ya... Bueno, no vamos a llegar a política, pero por ahí hay un presidente que quiere votar a una persona porque es negra. Nada más, pero... Déjalo ahí. Entonces, saluda a José Soto, que está ahí. Gracias, José Soto, que escribe buena la entrevista. Saludos. Porque por eso es que a mí me gusta hacer un poquito de investigación. No voy tan profundo como las investigaciones que hace tu programa, para que la gente, por lo menos para mantenernos en el tema o en los temas, y que haya algo que tú digas, bueno, viene por ahí. Comprende, estamos totalmente enfocados en una realidad y en una verdad. Mi nieta está en la puerta. Déjala entrar. Mi nieta está en la puerta. Entra. Ciérrame la puerta, please, gracias. Mi nieta, sorry. Mi nieta está en la puerta. No le digo, estas cosas son las que pasan en vivo. Si usted ve un fantasma, que pasa por el lado de mí, me lo hacen saber, ¿eh? Sí, para que se maquille. Sí, esas cosas. Y sabes que eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo, que pasan las cosas en vivo. Roberto, la verdad que para mí ha sido un
un gustazo haber estado compartiendo contigo esta noche, pero yo te voy a hacer algunas preguntas, porque esa sección tuya me gustó de hacer esas preguntas. Preguntas rápidas, sí. Preguntas rápidas y me contestas lo que se te viene a la cabeza. Pero antes de eso, nos vamos a ir a un pequeño comercial para que te quedes ahí pensando. Se está desquitando Lucy desde cuando la entrevisté. No te digo. Como dice el gringo, payback is a bitch. Oh, yeah. Así que denme un minutito. Aquí los voy a dejar con lo que son los proyectos nuestros. Y bueno, pues aquí estamos ya de regreso, así que las preguntas yo las lanzo y tú me contestas. Vamos a ver. ¿Blanco o negro? Blanco. Y no soy racista. Por si acaso. ¿Arriba o abajo? Bueno, depende de en qué sentido te refieres, pero yo prefiero arriba. No, yo no me refiero en ningún sentido. No. Pero es aclarando. ¿De noche o de día? De noche. Ok. ¿Es sí o es no? Sí. Ok. Me encanta. Qué positivo. Es positivo el niño. Ok. ¿El 15 o el 30? El 15. ¿Y por qué? Porque es el día que se cobra. Tú cobras todos los 15, ¿eh? Así que ya saben que cobra todos los 15. Y el 30 cuando cobra pagas. Ahí entonces prefiero el 15. La verdad que, mira, esto me encanta para divertirnos, ¿sabes? La verdad, Roberto, la verdad te quiero dar las gracias, que la hemos pasado muy divertido. Gracias por el honor de tu tiempo. Yo no sé si se nos ha quedado algo a ti, se te quedó algo en tus investigaciones ahí, porque pudiéramos echarle toda la noche. Hablamos más o menos de todo. No tengo prisa. No tienes, vísteme despacio que voy deprisa. Claro. Seguro. Claro. Creo que ha sido espectacular. Ahora toda nuestra gente sabe y conoce un poquito más de Roberto Matos Rivera. Bien. Y Roberto, aquí siempre estamos a tu disposición. Para Gracias. nosotros fue un gran honor tener este conversatorio, porque cuando yo nunca uso la palabra te vamos a entrevistar, yo siempre digo, vamos a conversar en el programa de la mano con Lucy. Y porque en un conversatorio es mejor, porque estamos hablando y hablamos de todo un poco. Es impersonal y no sea todo tan robótico, ¿verdad? Sí. Que a veces se toman las entrevistas. Yo tengo una última pregunta, que esta es una curiosidad muy mía. La penúltima, Lucy, la penúltima. Lo digo por tu apellido Matos. ¿Tienes tu familia, están ligados al señor Alfredo Matos de Cabo Rojo? No. Pero mi papá ¿conoces al señor Alfredo Matos? Bueno, ya no existe el señor
No. La Que gloria yo de Dios. recuerde, no. No, No. no. Sí, esa era mi curiosidad. Esa era mi curiosidad porque yo decía Matos y de Pero Mayagüez. debe ser buena gente. Sí, Mayagüez. todos los Matos son buena gente. Bueno, sí, el señor Alfredo Matos es por muchos años manejó la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal en Cabo Rojo. Un excelente ser humano, un ser de mucha, mucha luz. Y por eso que viene mi pregunta, porque yo decía, pero tú tienes un parecido en tu semblante, pero también hace tantos años que yo salí de Puerto Rico. Okay. Pero él es un ser de luz, yo no, porque Luma me tiene a mí chavado, yo no soy un ser de luz. Pero yo creo que sí, él debe ser un ser de luz. Lucy, tú me lo permites rapidito, sí. Quiero informarles a ustedes que mañana vamos a tener un programa con Rafael Andaverde, con 2 niños de diferentes países que nos van a hablar de su trayectoria, y el jueves, en mi programa Gelo Miente, vamos a tener a Héctor Ávila Art, un gran caricaturista profesional que nos visitará en el programa, y el viernes vamos a hacer un especial de Rosita Velázquez. Gracias, Rosita Velázquez, a las 7 de la noche con unos amigos que van a estar acompañándome para hablar quién fue doña Rosita Velázquez, una gran actriz y comediante de la televisión, del cine y del teatro, que los invito a que no se pierdan estos programas. Súper, súper. No, yo te veo por diferido. Yo te veo por diferido y los invito para que se suscriban a tu canal y que igual que se suscriban al de nosotros de La Mano con Lucy, ¿no es cierto? Y que lo sigan porque... Y que lo sigan, exacto. Y que no te van a dejar salir del aire, nene. Tú estás hablando, pero... No, ya me pelearon, ya me escribieron por ahí que cómo se me ocurre decir al aire en tu programa, la gente que me está escribiendo en privado, denle gracias a usted, denle gracias a Dios que estoy en el programa de Lucy, porque si no se me iba a zafar algunas palabritas, pero lo que iba a decirle era que tengo que retirarme porque ya son 4 años, ya en 4 años cumplo los 60 y quiero hacer otro tipo de cosas. Imagínate, yo creo que 4 años es suficiente. Imagínate yo que acabo de cumplir 62, ¿de qué tú estás hablando? El que lo oye hablar dice, pero este hombre es un anciano. Imagínate, un dinosaurio, muchacho, pero ¿qué te pasa? Pero Lucy, es que usted hace un programa semanal, yo hago un programa diario. Bueno, pues redúcelo, haz uno semanal, no tienes que hacer uno diario. Lo consideraron. Sí. Lo que pasa es que él tiene otras agendas, y esa idea que tiene él, porque más o menos lo que está haciendo él lo hace en la televisión Kimo, que viene y coge a las personas, le hace preguntas, y lo más bonito de eso es que la gente va por el mundo y no sabe nada de nada. Pero Robert, mira, Lucy, Robert, perdóname que te... Parece como que no fue la conexión. No, acá yo lo veo, acá. No, se nos fue el live. Dime. No, estamos en el aire, Lucy, me están diciendo. Sí, estamos en el aire porque acá se me fue acá. Sí, es acá. Okay. Lo que iba a decir rapidito es que quiero darle las gracias a Rosa Arroyo de Mayagüez, a Evelyn, a mi hermano William y Jorge, también a Carlos González Jr., a mi hermana María, a Rafael Andaverde y a toda la gente y artistas que por 3 años y 5 meses he tenido el honor de entrevistar, nacional e internacionalmente, a todos los niños, adultos, a toda esta gente linda, artistas, no artistas, que me dieron la oportunidad, a Lucy Santiago también, por confiar en mí y en mi programa, y que ojalá que cuando yo me retire, yo reciba un premio, aunque sea un pote de leche Carnation, para yo poder tomarme un café por la mañana de los 4 años de Hello, mi gente, porque de verdad que ha sido mucho trabajo, pero valió la pena tanto esfuerzo. Gracias, Lucy, gracias, Robert, por haberme entrevistado o conversado en este programa de ustedes. Bueno, mi amor, pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos han estado acompañando. Te envío un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por el honor de tu tiempo y gracias a toda la gente que han estado aquí con nosotros. Así que la próxima semana recuerden que vamos a estar aquí en De la Mano con Lucy con un nuevo invitado, pero el lunes tenemos un programa especial donde vamos a estar pues
vamos a estar leyendo la lista de los que van a ser galardonados de Premio Arte Internacional. Así que ya lo saben, ahí los esperamos. Lucy, No, te faltó la pregunta capciosa que yo te pregunté en el programa. Mira a ver si te ocurre hacer una pregunta capciosa. Bueno, él quiere una pregunta capciosa. Yo no hago preguntas capciosas porque yo yo hice una, pero no me preparé. No te preparaste. ¿Viste? No se preparó para la pregunta. No se preparó. No. Para la próxima. Pero yo no hago preguntas capciosas. Claro. Soy yo nada más, Lucy. No me hagas caso. Soy yo que me paso inventando al aire. Eres tú nada más. Bueno, mi amor. Eso es todo tuyo. Eso, eres tú. Sí. Bueno, corazón, un fuerte abrazo. Gracias por el honor de tu tiempo y gracias a toda la gente que han estado por aquí. Siempre, mis amores, los dejo con un video de Fundación Manos a la Ayuda, que es quien auspicia este programa junto con la Ruch Art. Y quiero decirle que si ustedes pues lo encuentran en su corazón hasta el día 30 de este mes, tenemos por cuestión de mi cumpleaños, los que quieran hacer una donación por la página de Facebook, los invito, que siempre nos ayuda para lo que son las misiones de Fundación Manos a la Ayuda, para los programas que tenemos de nuestros niños. Así que le agradezco. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias, Robert. Gracias, Lucy.